Hola, bienvenidos todos. Hoy tenemos a David Urraca Ordiz, nos va a hablar de aproximaciones para el diseño de sistemas y las tecnologías empleadas. David es profesor del curso experto de la Universidad Politécnica de Madrid de Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico y también es fundador de QuantSpace, veis ahí su logotipo, y para no perder más tiempo, pues le cedo la palabra. David. Nada, pues muchas gracias. Gracias a todos por asistir, lo primero. Sí, quería hacer una pequeña introducción sobre mí mismo. Digamos que trabajo como investigador cuantitativo y como trader llevo aproximadamente unos 17 años de experiencia en los mercados financieros y a lo largo de estos años me he especializado en el diseño e implementación de portfolios de estrategias, principalmente para operar en los mercados de futuros y acciones. Y recientemente, durante los últimos años también, pues en el mercado de cripto, ¿no? Entonces, mi experiencia en el campo del trading algorítmico es fruto pues, de todos estos años investigando y desarrollando modelos modelos cuantitativos, principalmente para la gestión del capital propio y también para la gestión de capital de terceros a través de la industria de managed futures en Estados Unidos, que hemos estado trabajando muchos años también. Entonces, desde 2015 también, como comentaba Eduardo, también trabajo como colaboro como profesor del curso de posgrado de Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico. A finales del año pasado, 2021, también creé una nueva empresa que se llama Cuantitativa. Es una empresa de tecnología de trading algorítmico que tiene por objeto el diseño de algoritmos y de soluciones principalmente para la gestión de capital propio. Nació con este objetivo la empresa. Y también, pues, como bien decía Eduardo, colaboro con mi socio Andrés García, que está por aquí, socio amigo, en QuantSpace, en esta empresa de formación de trading algorítmico. Bien, el objetivo de esta presentación es introducir un poquito las aproximaciones utilizadas en el diseño de sistemas y también las tecnologías que se utilizan para ello. La finalidad de esta presentación, o el objetivo de esta presentación, es que la persona que se introduce en el diseño de estrategias tenga pues, un poquito de orientación sobre qué tecnología elegir en función del tipo de modelo que quiere desarrollar. Digamos que este es un poco el objetivo de la presentación. Vamos a empezar. Voy a parar el vídeo un poquito. Y bien, digamos que... Voy a minimizar esta ventanita. Vale. Digamos que a lo largo de esta presentación vamos a centrarnos en dos aproximaciones que son comúnmente empleadas en el diseño de sistemas de trading. La primera aproximación sería una aproximación en la que se diseñan los sistemas basados en modelos y en este caso se utilizan como base modelos que son basados en reglas que previamente han sido diseñadas, ¿vale? Cada uno de estos modelos está basado en una teoría económica y lo que pretendemos hacer aquí con este enfoque es analizar si el activo o la serie temporal que estamos analizando responde a estas o alguna de estas teorías económicas, ¿no? A lo largo de la presentación es posible que en algunos casos diga series temporales, en otros activos. Básicamente es lo mismo. Cuando digo series temporales me refiero a la serie temporal del activo. Entonces, esta sería una aproximación. Y la otra aproximación que vamos a ver es el diseño de sistemas basados en minería de datos. En este caso, el objetivo aquí es analizar estadísticamente de la serie temporal o el activo para identificar ineficiencias o anomalías en las series de precios que a su vez nos conduzcan al diseño de nuevas estrategias o nuevos modelos de trading. Estas serían las dos aproximaciones que las que nos vamos a centrar a lo largo de la presentación. Vamos a empezar por la primera de ellas y en este caso vamos a ver el diseño de sistemas basados en modelos, ¿no? Que son modelos que utilizan reglas previamente diseñadas. Vamos a ver esto con más detalle. En este caso, utilizando esta aproximación, se parte de que desconocemos cuáles son las propiedades estadísticas del activo. Aquí lo que hacemos es evaluar el comportamiento de distintos modelos que hayan demostrado ser eficaces en otros activos o en otras series temporales sobre ese activo en concreto, ¿no? Entonces, cada uno de los modelos que vamos a testear o cada uno de los modelos que se prueban se basa en una teoría económica, ¿no? Y el proceso de diseño, siguiendo esta aproximación, digamos que se basa en el método de ensayo y error. Es decir, lo que hacemos es probar diferentes modelos con el objetivo de identificar
aquel o aquellos que mejor se ajusten a esa serie temporal. Entonces, a través de esta aproximación se intenta localizar una teoría económica que explique el comportamiento de esa serie temporal o el comportamiento de ese activo. Bien, ¿cuál es una de las limitaciones que tiene esta aproximación? La cuestión es que, en este caso, el diseño del sistema o el diseño de los sistemas no es dirigido, ya que desconocemos cuáles son las propiedades estadísticas del activo o de la serie temporal. Y, por tanto, aunque puede ser eficaz, podemos descubrir, podemos encontrar modelos que se ajusten a la serie de precios, no es un proceso eficiente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de un modelo que estaría basado en una teoría económica. Por ejemplo, la teoría económica basada en un momentum parte de la hipótesis que dice que altos retornos pasados conducen a altos retornos futuros y viceversa, es decir, que bajos retornos pasados conducen a bajos retornos futuros. Bien, basándonos en estas teorías, se puede diseñar una estrategia de momento para aprovecharlas. Digamos que para aprovechar estrategias de momentum o para diseñar estrategias de momentum básicamente hay dos aproximaciones. La primera sería las estrategias basadas en time series momentum, que lo que pretenden hacer es capturar el momentum de un activo particular. Es decir, en este caso, por ejemplo, se podría utilizar un indicador de momentum para medir cuál es el momentum de la serie de precios y generar señales de compra y venta utilizando ese indicador. Por otro lado, otra opción, también basado en esta teoría económica, sería utilizar o crear estrategias basadas en cross-sectional momentum, que lo que hacemos aquí es utilizar cestas de activos y en los cuales lo que se hace es comprar los activos de esa cesta que hayan obtenido los mejores retornos en el pasado y se venden los activos que hayan tenido los peores retornos. De esta manera lo que estamos obteniendo es, o intentamos obtener el diferencial entre ambos comportamientos. Entonces, estos serían un poco los fundamentos de las estrategias de la aproximación basada en modelos. Bien, aquí tengo, cuando desarrollamos un modelo de trading a través de una plataforma convencional, por ejemplo, como puede ser NinjaTrader, Multicharts, por ejemplo, TradeStation, etc., el algoritmo, digamos, se divide en 4 grandes bloques. Aquí lo que pretendo mostrar en esta diapositiva es la arquitectura básica de un modelo de trading. Entonces tenemos el primer bloque de todos, sería el bloque que recogería el código del algoritmo de posicionamiento. Entonces el algoritmo de posicionamiento tiene la finalidad o el objetivo de calcular el tamaño de la posición y de responder a la siguiente pregunta: ¿qué capital es el que vamos a destinar a la siguiente operación? ¿Vale? Este bloque de código, este componente sería el primero. El segundo sería la lógica de la estrategia. La lógica de la estrategia es la parte más importante del modelo y es la parte que genera las señales de compra y venta. Yo a menudo no nos cansamos de repetir que la lógica de la estrategia, para que un sistema sea viable en el tiempo y perdure en el tiempo, es muy, muy importante que la lógica de la estrategia sea robusta y esté avalada por algún tipo de teoría económica que digamos que le haga que tiene probabilidades reales de continuar funcionando en el futuro. El siguiente apartado, el siguiente componente dentro de la arquitectura básica de un modelo de trading serían los filtros. Los filtros tienen por objeto pues filtrar las señales malas generadas por la lógica para elevar los ratios del modelo, digamos, ¿no? Y por último tendríamos el último bloque o el último componente en la arquitectura de un modelo de trading, en el cual tenemos los mecanismos de control de riesgo. Bien, los mecanismos de control de riesgo nos van a servir básicamente para controlar o limitar las pérdidas del modelo y, entre otras cosas, nos van a servir para limitar, por ejemplo, el riesgo de la posición a través de la implementación de stops de protección y también podemos incluir reglas para minimizar el riesgo operacional del modelo. Veremos esto justo en la próxima diapositiva. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las reglas de un sistema teórico, de un modelo de trading teórico, ¿vale? Y aquí podemos ver que está dividido en estos 4 grandes bloques. En el primer caso tenemos el algoritmo de posicionamiento, en el cual las reglas
teóricas de este modelo en concreto, lo que hacemos es destinar el 25% del balance de la cuenta para la apertura de una operación, ¿vale? Simplemente a modo de ejemplo. La lógica de la estrategia, aquí en este caso sería, este modelo intentaría capturar o pretendería capturar movimientos de reversión a la media y para ello utilizaría el indicador Z-score, ¿vale? El indicador Z-score básicamente nos dice cuántas desviaciones típicas se desvía el precio de cierre actual respecto a su media. Y este indicador se utiliza generalmente, seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, se utiliza generalmente para capturar pues, movimientos justamente de reversión a la media, las series temporales. Entonces, en este caso, la lógica de la estrategia nos dice, bien, vamos a abrir largos cuando el indicador Z-score calculado con precios al cierre de las últimas 14 barras sea menor que -1 y vamos a cerrar estos largos cuando el indicador sea mayor que 1. ¿Vale? Esta sería la lógica de la estrategia. En cuanto a los filtros, en este caso, en este ejemplo, tenemos dos filtros en el algoritmo y sería, el primer filtro sería que una media móvil exponencial de 200 barras calculada al cierre es superior a la media móvil exponencial calculada al cierre de la barra anterior. Es decir, lo que estaríamos exigiendo aquí es que, aparte de entrar cuando hay una corrección en los precios, cuando el indicador Z-score está por debajo de 1, además exigimos que la tendencia del mercado de fondos sea alcista. Y luego, por otro lado, también tenemos otro filtro a modo de ejemplo, en el cual lo que hacemos es exigir que el ATR, es un indicador de volatilidad, sea superior a la media móvil calculada sobre el ATR, ¿vale? El ATR sería de 14 periodos, la media móvil de 100, y así es como, y este sería dos filtros. Bien, simplemente tanto este sistema como a lo mejor algunos otros que vamos a ver a lo largo del curso, simplemente tienen un objetivo pedagógico, es decir, tampoco no son unas reglas que nosotros recomendemos, ni mucho menos, simplemente es un modelo teórico para explicar un poco cómo sería la arquitectura de la estrategia. Y luego, por último, tenemos los mecanismos de control de riesgo, que en este caso pues tendríamos varios mecanismos aquí. Por un lado tendríamos un stop loss de protección porcentual, tendríamos también un stop loss, un hard stop en términos monetarios. Con el objetivo de limitar el riesgo operacional de la estrategia tenemos una limitación de operaciones diarias. Es muy recomendable siempre, especialmente cuando trabajamos con modelos intradiarios, tener este tipo de mecanismos. Y luego tendríamos, un último control, que sería un mecanismo de control que nos obligaría o que forzaría a que únicamente las posiciones sean abiertas o sean enviadas al mercado cuando el algoritmo la posición calculada a través del algoritmo de posicionamiento sea menor a 5.000 euros. Es simplemente un ejemplo, pero este último mecanismo de control sería lo que se denominaría el Risk Management System, y para lo que nos sirve es para controlar o para hacer un doble chequeo de que el algoritmo de posicionamiento está calculando ha obtenido una cantidad que se va a enviar al mercado y que esa cantidad es correcta. Entonces, como último mecanismo de revisión, se añade este mecanismo, ¿no? Estas serían las reglas teóricas de un modelo. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, algunas operaciones hechas por este modelo, y aquí podemos verlo, ¿no? Tenemos, por un lado, la serie de precios, tenemos la media móvil, que sería de 200 barras, la media móvil exponencial, y la parte inferior tenemos pues, los dos indicadores, que sería el Z-score y el indicador del ATR y la media móvil aplicada sobre el ATR. Entonces, simplemente las operaciones en este modelo serían abiertas, fijaros, cuando el precio esté por encima de la media móvil, cuando el C-score, cuando el indicador Z-score esté por debajo de -1, cuando la media móvil esté en tendencia alcista y cuando el ATR esté por encima de la media móvil del ATR, lo cual implicaría que hubiese como un pico en la volatilidad, ¿vale? Este sería un modelo de ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos para diseñar sistemas
basados en modelos de trading, tenemos diferentes plataformas que podemos utilizar para ello, ¿no? Vamos a ver de manera general las posibilidades de automatización, conexión con los brokers, etcétera, que tendría cada una de estas plataformas. La primera de ellas, he hecho un listado de las principales plataformas que yo considero con las que tengo experiencia que serían aptas para ello, ¿no? AmiBroker es una de ellas. AmiBroker tiene la particularidad de que es una aplicación que está destinada o diseñada únicamente para hacer backtest, ¿no? Entonces, se podría hacer backtest prácticamente sobre cualquier producto, no habría problema, sería simplemente cuestión de introducir los datos de los activos que queremos trabajar para hacer las simulaciones. La programación se hace a través de un lenguaje propio, que es AFL. En este caso, cada una de las plataformas que podéis ver aquí tiene su propio lenguaje de programación, excepto la última, que es JavaScript. No permite la automatización, a través de AmiBroker no es posible. Y digamos que una de las grandes ventajas que yo encuentro en esta plataforma en concreto es la posibilidad de diseñar estrategias y de evaluarlas a nivel de portfolio. Digamos que AmiBroker tiene distintas funcionalidades que son excelentes en cuanto al desarrollo de estrategias a nivel de portfolio. En el lado, digamos, negativo, pues es un poquito lo que hemos comentado, que es una plataforma que no permite la automatización, no está diseñada para automatizar. Hay soluciones, las cuales son soluciones externas a través de plugins que se podrían utilizar para integrar, digamos, AmiBroker con la API de algunos brokers, pero no es una solución que venga integrada directamente dentro de la plataforma. Tenemos otra plataforma, por ejemplo, que es NinjaTrader. En este caso, NinjaTrader es multibroker, lo cual nos permitiría utilizar pues, la plataforma a través de diferentes brokers o a través de diferentes exchanges, ¿no? Podríamos utilizar el propio broker de NinjaTrader o podríamos utilizar pues, otras opciones como Ameritrade, Interactive Brokers, etc. Prácticamente los productos que podemos operar se limitan a los productos del broker con el que vayamos a trabajar. Vamos a poder trabajar con futuros, con opciones, forex, acciones, etc. La programación se hace en NinjaScript, que es un subdialecto de C#. Permite la automatización de estrategias y digamos que una de las partes más positivas que yo encuentro en NinjaTrader, yo con NinjaTrader personalmente ya vengo trabajando desde hace muchos años, desde el 2006, que ya empecé a trabajar con la plataforma, ya ha llovido. Y una de las cosas que destacaría es probablemente la alta robustez en las ejecuciones. La verdad que durante todos estos años operando en real han sido muy poquitos los errores que he encontrado a la hora de automatizar las estrategias. Y probablemente esa sería una de las mejores cosas que destacaría. Luego también tiene una serie de funcionalidades gratuitas que te permite, por ejemplo, pues se puede utilizar la plataforma para recibir datos del broker, se puede utilizar para el diseño de las estrategias, también para hacer backtest, y todo esto se puede utilizar de manera gratuita. En el caso de que queramos operar que queramos ejecutar los sistemas en operativa real, que lo queramos conectar a nuestro broker para que lance las órdenes, entonces en ese caso sería necesario tener una licencia de pago. Y una de las limitaciones que yo me encuentro en NinjaTrader, una de las cosas que no me gustan tanto, que es que desde las versiones anteriores, digamos que tienen las limitaciones a la hora de hacer backtest a nivel de portfolio. Aunque sí es posible hacerlo, digamos que las estadísticas que te salen son bastante limitadas. Otra opción sería TradeStation. En este caso, TradeStation no es multibroker. Si queremos trabajar con TradeStation y queremos ejecutar las órdenes o queremos automatizar las estrategias, necesitamos hacerlo a través del propio FCM, a través del propio brokerage de TradeStation. Y bueno, podemos operar con futuros, con opciones, forex y acciones. La programación se hace en AC Language, permite, por supuesto, la automatización y es, digamos, la plataforma probablemente de referencia en cuanto al trading sistemático. Es una plataforma tremendamente versátil, es robusta, tiene también un montón de funcionalidades para
en cuanto a la evaluación de estrategias y portfolios. Y digamos que la parte negativa es que por la propia política de la empresa no permiten la automatización con otros FCMs, ¿no? Entonces, si queremos automatizar nuestras estrategias, tiene que ser obligatoriamente a través de TradeStation. Otra opción que tenemos también es Multicharts. Multicharts también es multibroker, podemos trabajar con Interactive Brokers, como Anda, Ameritrade, incluso tiene conexión con brokers, con exchanges de criptomonedas. Actualmente también soporta la conexión a la API de Binance. Y podemos operar pues, del mismo modo prácticamente cualquier producto que podamos obtener a través del broker o del exchange, ¿no? Podemos trabajar con futuros, opciones, forex, criptomonedas, acciones. La programación se hace en Power Language, que es prácticamente, la síntesis es prácticamente igual a la de AC Language, con lo cual podemos transferir los códigos fácilmente. Permite la automatización y una de las cosas que destacaría de Multicharts es que tienen el equipo de ingenieros, la verdad es que es increíble porque están siempre muy adaptados y muy a la última en cuanto a integración con distintos FCMs o exchanges, etcétera, ¿no? Probablemente esa sería una de las cosas que destacaría de Multicharts. Esta plataforma en concreto sí que se puede realizar backtests avanzados a nivel de portfolio, sin embargo, la programación que requiere pues es un poquito avanzada, ya requiere un conocimiento de programación un poquito elevado. Otra opción que tenemos para trabajar sería MetaTrader. MetaTrader 4 en este caso, podríamos también trabajar con el 5, las características serían un poquito diferentes. Es una plataforma multibroker, se puede trabajar con un montón de brokerage, y como por ejemplo IC Markets, IG, AvaTrade, FBS, etc. Principalmente MetaTrader 4 está enfocada para la operativa de CFDs y Forex. La programación se hace en MQL4, permite la automatización y en el lado positivo diría que es un software gratuito multiplataforma y compatible con un montón de brokers de Forex. La cantidad de brokers es muy, muy amplia. Y en cuanto en la parte negativa, quizá diría que las funcionalidades son algo limitadas y los análisis no son altamente detallados, por ejemplo, a través del backtester a la hora de hacer pues, backtest de estrategia. Otra opción que tendríamos, por ejemplo, también sería TradingView. TradingView es únicamente para backtesting. Se puede prácticamente hacer backtest de cualquier producto. Tenemos futuros Forex, criptodivisas, acciones, etc. El lenguaje de programación es propio, es PineScript. La parte negativa aquí es que no permite la automatización y es una plataforma especialmente enfocada para la configuración de alertas, para recibir alertas y sobre cualquiera de estos productos. También tiene un apartado de screeners importante, tanto para stocks, para forex, para cripto. Se pueden realizar backtests. La parte negativa que diría es que internamente, de nuevo, no hay posibilidad de automatizar las estrategias. Sí que de manera externa hay soluciones que se pueden emplear para automatizar estrategias utilizando TradingView, pero internamente no es una posibilidad que se ofrezca por ahora. Y luego también me gustaría añadir a esta lista otra nueva plataforma que considero también interesante, que es Gambot, que sirve para la operativa, en este caso, de criptomonedas. Esta plataforma en concreto está especializada, está centrada en la automatización de algoritmos para cripto. Permite la operativa en diferentes exchanges, se puede trabajar con Kraken, con Binance, BitMEX, etcétera, tanto para spot como para futuros, hay diferentes opciones. La programación directamente es en JavaScript y permite la automatización. En la parte positiva diría que es un software multiplataforma que permite diseñar y automatizar estrategias personalizadas. La parte negativa, quizás aquí es donde coge un poquito, por ahora, es que la creación de estrategias propias requiere conocimientos en JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación un poquito
digamos, un poquillo más complejo que como podría ser, por ejemplo, Python o cualquiera de los otros lenguajes en los que se está viendo aquí de estas plataformas, y quizás esa sería la parte un poquito negativa. Quizás es un poquito más compleja en cuanto a la programación. Pero estas serían un poquito las opciones que tendríamos para, pues bueno, para trabajar con sistemas basados en modelos. Aquí he puesto otra pestañita que es otras, ya que al final, pues bueno, a través de Internet podéis explorar también que hay un montón de opciones para automatizar estrategias, hay un montón de plataformas y es cuestión también de hacer una exploración para ver qué es lo que podrían ofrecer las otras plataformas. Cada nuevo es algo, cada poco van saliendo nuevas plataformas al mercado y es interesante estar al día y revisándolas. Pero en concreto, con este listado que he puesto aquí, ya tendríamos tecnología suficiente para cubrir un poco la operativa en todos los productos que hemos estado viendo. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a pasar ahora al diseño de sistemas basado en minería de datos. Y bien, vamos a centrarnos en esta aproximación ahora, que es el diseño de sistemas basados en minería de datos, y posteriormente veremos las tecnologías que se emplean para desarrollar estrategias basadas en minería de datos. Entonces, ¿cómo se utiliza la minería de datos en el diseño de sistemas? Bien, la aplicación de la minería de datos en el diseño de sistemas tiene por objeto descubrir anomalías en las series temporales que puedan ser utilizadas posteriormente en la construcción de nuevos modelos de trading. Y entre otras cosas, pues se utiliza inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, deep learning para descubrir dichas anomalías. Aquí tenemos los componentes, los 4 componentes clave en el análisis de una serie temporal. En primer lugar, tenemos el componente de tendencia, es decir, a la hora de analizar una serie temporal, tenemos estos componentes que son los que podemos utilizar para extraer información y posteriormente utilizar esa información para desarrollar nuestra estrategia. Entonces, lo primero que haríamos sería analizar cuál es la tendencia del activo. En este caso nos interesa conocer si el activo tiende a revertir a la media o tiende a generar movimientos tendenciales, y tanto en diferentes plazos, en corto, medio y largo plazo, y para ello se pueden utilizar diferentes test estadísticos o diferentes herramientas, como podría ser, por ejemplo, el exponente de Horst o la prueba de Dickey-Fuller aumentada, ¿vale? El siguiente punto el siguiente componente en el análisis de una serie temporal es la estacionalidad, y aquí lo que nos interesa es conocer si la serie temporal tiende a mostrar tendencias alcistas o bajistas en determinados periodos, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, horas, días de la semana, por ejemplo, etc. El siguiente punto sería la ciclicidad. Sería necesario analizar si la serie temporal tiene procesos cíclicos y cuánto duran esos procesos cíclicos, cuánto duran esas fluctuaciones. Y por último tendríamos el ruido, la variación aleatoria, en la cual nos interesa conocer cuáles son las fluctuaciones impredecibles o incontrolables en las series de precios de las series temporales financieras. La cuestión es que las series temporales financieras contienen un alto componente de variación aleatoria o ruido debido justamente a la hipótesis de mercado de eficiencia. Entonces, aquí los 3 primeros bloques, es decir, identificar cuál es la tendencia del activo, si tiende a revertir a la media o si tiende a generar movimientos tendenciales, estudiar la estacionalidad, y estudiar la ciclicidad, son 3 componentes que tienen un gran potencial para descubrir anomalías en el desarrollo de sistemas. Vamos a continuar. Ahora, bien, ¿cuál es la relación? Hay una relación entre la aproximación basada en la minería de datos y en la construcción de modelos. Digamos que a través del análisis basado en minería de datos podemos construir nuevos modelos de trading. La investigación de una serie temporal utilizando un enfoque basado en minería de datos a menudo nos va a conducir a la identificación de anomalías en las series de precios, y posteriormente vamos a poder utilizar esas anomalías que hemos descubierto para desarrollar
para desarrollar justamente nuevos modelos de trading, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que analizamos una serie temporal, estamos analizando, por ejemplo, la serie de precios del Standard & Poor's 500 y descubrimos dos puntos importantes, ¿no? Descubrimos que la serie tiende a revertir a la media en el corto plazo y al mismo tiempo descubrimos que la serie temporal tiende a mostrar movimientos alcistas, por ejemplo, durante el horario nocturno. Bien, estos dos factores, estas dos ineficiencias que hemos descubierto, conducen a la creación de un nuevo modelo o de un modelo de reversión a la media que se va a posicionar al alza en el horario nocturno tras producirse, por ejemplo, un descenso de los precios. Hemos construido un modelo a través del análisis basado en la minería de datos. Bien, y este nuevo modelo, ahora lo que podemos hacer es, este modelo que hemos construido a través de este proceso de minería de datos puede ser aplicado y evaluado en otras series temporales o en otros activos. Es decir, ¿responden otros activos al mismo comportamiento? Podemos aplicar este modelo a otros activos. Fijaros que sería la lógica inversa. Esta es la relación que existe. Un ejemplo de... Voy a beber un poco de agua, perdón. Sí, un ejemplo de modelo que se diseña utilizando un enfoque basado en minería de datos son los modelos basados en arbitraje estadístico. Los fundamentos de estas son estrategias de market neutral y aquí lo que se hace es utilizar test estadísticos para identificar dos activos altamente correlacionados y cointegrados, ¿vale? La oportunidad de arbitraje ocurre cuando hay una desviación en la relación de precios de ambos activos. Entonces, la operativa a nivel operativo es muy sencillo. Simplemente se compra el activo que está mostrando el peor rendimiento y se vende el activo que está mostrando el mejor rendimiento. El potencial o el beneficio que tienen este tipo de estrategias es cuando ocurre la convergencia de los dos activos. Y sin embargo, la pérdida potencial de este tipo de estrategias es cuando los activos no convergen o cuando hay una pérdida de cointegración. Esto sería un ejemplo de un tipo de modelo que se podría o que se trabaja, se diseña utilizando el enfoque de minería de datos. Bien, aquí podemos ver los pasos requeridos en el diseño de un modelo basado en arbitraje estadístico, dividido en cuatro pasos diferentes. Entonces, en el primer paso lo que haríamos sería la selección de pares. Aquí identificamos activos que estén altamente correlacionados y cointegrados. En el segundo paso, una vez que hemos identificado activos cointegrados y correlacionados, lo que vamos a hacer es obtener el cálculo del spread, es decir, vamos a obtener el diferencial entre ambos activos. Para ello, normalmente se utiliza Machine Learning, se utiliza modelo de regresión lineal para obtener cuál es el hedge ratio del spread. El hedge ratio entre dos activos no es otra cosa que el tamaño de la posición que debemos abrir en un activo para compensar la posición inversa en otro activo. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un activo que cotiza 50 euros, una acción que cotiza 50 euros y tenemos otra, por ejemplo, que cotiza 25. Bien, el hedge ratio en este caso sería de 2 y básicamente lo que nos dice es que debemos comprar el doble de acciones de la segunda acción para cubrir una venta de la primera acción, ¿vale? Esto sería lo que haríamos en el cálculo del spread. El siguiente punto lo que haríamos sería, una vez que ya tenemos nuestra serie creada, una vez que tenemos el diferencial entre ambos activos, el spread, lo siguiente que hacemos es, a través de una prueba de Dickey-Fowler aumentada, lo que hacemos es comprobar si la serie temporal es estacionaria o no es estacionaria. Digamos que una serie es estacionaria cuando tanto la varianza como la media de la serie se mantienen invariables a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto es así? Si tenemos una serie temporal o un activo en el que la media siempre es prácticamente la misma y no hay variaciones en la varianza, tenemos un comportamiento total de reversión a la media, con lo cual, en ese tipo de casos, si la serie temporal es estacionaria, podemos aplicar estrategias de reversión a la media para aprovechar justamente las fluctuaciones que se produzcan en dicha serie temporal.
Luego, una vez que sabemos que la serie temporal es estacionaria, en caso de ser positivo, lo siguiente que hacemos es crear un modelo de trading que pretenda o que tenga por objeto aprovechar las fluctuaciones de esa serie temporal. Y uno de los modelos que se suele utilizar para esto, probablemente el modelo de referencia, una de las principales opciones que se hace es utilizar el indicador Z-score, justamente como hemos mostrado al principio de estas diapositivas, cuando vimos los modelos. Bien, estos serían los pasos en el diseño del sistema, de un sistema basado en arbitraje estadístico. Hay otros modelos que también se pueden crear utilizando el enfoque de minería de datos, y otro tipo de sistemas que se pueden utilizar en este caso son los modelos basados en el análisis de sentimiento. En este caso concreto que vamos a ver sería minería de textos, ¿vale? Los fundamentos, bien, los modelos de análisis de sentimiento utilizan lingüística computacional para determinar si un determinado texto tiene un sentimiento positivo, negativo o neutral. En el trading sistemático, este tipo de modelos tienen por objeto predecir los movimientos de los precios en función de la información publicada, bien sea publicada pues, en diarios digitales, bien a través de redes sociales, etc. Se pueden utilizar también, esta información se puede utilizar como filtros en el diseño de sistemas, por ejemplo, para realizar el filtrado de señales producidas en un sistema basado en cruces de medias móviles, por ejemplo. Bien, para la creación de estos modelos se utilizan, a menudo se utiliza deep learning, se utiliza aprendizaje profundo, y en concreto las redes neuronales convolucionales han demostrado ser eficaces para estas tareas a lo largo de los años, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Aquí podemos ver los pasos realizados en el diseño de un sistema basado en el análisis de sentimiento, ¿no? Vamos a describir un poquito los distintos pasos. En el primer paso, lo primero que hacemos es realizamos una exploración de los datos. Y aquí, pues bueno, se pretende analizar cuál es la longitud de los textos, cuál es el número de palabras en cada texto, cuál es la repetición de dichas palabras, etc. El segundo paso se hace el preprocesamiento de los textos, que básicamente consiste en limpiar los textos y extraer información relevante de los textos que posteriormente pueda ser utilizada en nuestra red neuronal convolucional. En este paso también se realiza una transformación de los textos en números, pues justamente para que los datos puedan ser interpretados posteriormente por la red neuronal, porque no acepta palabras. Tiene que ser, tenemos que alimentarla con números, digamos. En el paso 3 lo que vamos a hacer es construir la red neuronal, especificando pues, algunos detalles técnicos de su arquitectura, como tendría que ser, por ejemplo, el número de capas, cuáles son las funciones de activación, la pérdida de función, etc. Bien, una vez que tenemos nuestra red neuronal creada, lo siguiente que tendríamos que hacer es entrenar este modelo sobre la serie de datos destinada al entrenamiento. En el siguiente paso, una vez que la tenemos entrenada la red, lo que haríamos sería probar el modelo sobre las series de datos destinadas a las pruebas y a la validación. Y por último, lo que haríamos sería evaluar el comportamiento del modelo al aplicarlo sobre datos no utilizados anteriormente, ¿no? Vamos a ver con más detalle algunos de estos puntos. Vamos a ver con más detalle cómo realizar el procesamiento de texto, por ejemplo. Bien, a modo de ejemplo, aquí se muestran los pasos realizados en el preprocesamiento de texto de un modelo basado en análisis de sentimiento que utiliza Python, ¿vale? Aquí se utilizan dos librerías para hacer este proceso. La primera librería sería NLTK, sería Natural Language Toolkit, y la segunda sería Keras. La primera librería NLTK contiene diferentes librerías y funciones para el procesamiento del lenguaje. Y por otro lado, Keras es una biblioteca de redes neuronales que se utiliza mucho en Python, es de código abierto y a su vez también es escrita en Python. Entonces, como vemos aquí en este diagrama, el primer paso sería procesar los textos a través de la librería de NLTK
y aquí lo que hacemos es, se aplican una serie de técnicas que tienen por objeto limpiar los textos y obtener información relevante de los mismos. El primer paso que se haría sería la tokenización, que a través del proceso de tokenización lo que hacemos es dividir los diferentes textos que tenemos en palabras. El siguiente paso, lo que haríamos aquí sería eliminar las palabras vacías, las stop words, es decir, palabras que no son relevantes para nuestros textos, como podría ser le, las, los, la, a, etc. Palabras que no van a ser relevantes y que podemos eliminar directamente de nuestros textos. Y por último, la siguiente técnica que se aplica también utilizando esta librería normalmente es la técnica de lematización o radicalización, que se aplica una de estas dos técnicas y son técnicas para reducir, digamos, la longitud de los textos obteniendo información clave o raíz en las palabras. Básicamente es lo que hacen. Fijaros que en este caso este diagrama es un proceso simplificado, hay otras técnicas que se pueden hacer, digamos que estas son pues, una de las técnicas más relevantes que se utilizan. Bien, una vez que los datos salen, ya los tenemos, que salen de la librería de NLTK, ahora los textos ya están limpios y a continuación lo que vamos a hacer va a ser continuar con el preprocesamiento de los textos a través de la librería de Keras. Nuevamente se realiza, como se muestra en el diagrama, una tokenización. En este caso es un proceso nuevamente necesario para integrar ambas librerías con Python. He encontrado esta obligación. A continuación lo que hacemos es una transformación numérica de los textos. En este caso necesitamos convertir los textos que tenemos en números para que puedan ser interpretados por la red neuronal. Y por último utilizamos una técnica que en este caso se llama padding, que nos sirve para que la longitud de todos los textos sea la misma, ¿no? Básicamente. Una vez que el texto ha sido preprocesado a través de estas dos librerías, digamos que ya nuestros textos están limpios y en un formato numérico que puede ser interpretable por, digamos, la red neuronal convolucional. Digamos que este sería un poquito el proceso que se utilizaría. Bien, vamos a ver ahora la construcción de la red neuronal convolucional. Bien, digamos que una red neuronal convolucional está construida por una serie de capas que contienen filtros convolucionales. La arquitectura de estas redes puede dividirse básicamente en tres grandes bloques. En el comienzo de la red, digamos que existe un conjunto de capas que tienen por objeto extraer información relevante de los textos, lo que serían las features o las características. Vale, en este caso en concreto, en esta imagen, se utiliza la capa Word Embedding, que sirve para vectorizar las palabras. Básicamente lo que hace esta capa es, permite que la información semántica de las palabras, de los textos, pueda ser contextualizada. En la parte central de este tipo de redes, en la segunda fase de este tipo de redes, normalmente constan de una serie de capas que tienen por objeto reducir la dimensión de las características, de las features, de la información que hemos extraído anteriormente. Y por último, en la tercera fase de este tipo de redes, constan de las neuronas de percepción que permiten realizar la clasificación final sobre las características que se han extraído previamente en las capas anteriores. Normalmente este tipo de redes, la construcción de este tipo de redes se realiza de menos a más. Se sigue un proceso en el cual, digamos, se comienza por una arquitectura muy sencillita y se van añadiendo capas y observando cuál es la exactitud o la precisión que tiene ese modelo y se van añadiendo capas hasta que encontremos una arquitectura óptima. Así es como normalmente se pueden construir este tipo de redes neuronales convolucionales. Bien, vamos a ver ahora, una vez que la red está construida, vamos a ver cómo la entrenamos. Bien, básicamente la red neuronal convolucional se entrena para que pueda aprender de los datos. El enfoque es muy parecido al enfoque en un modelo de trading convencional. Lo que hacemos es realizamos una optimización de los parámetros para obtener cuáles son los mejores parámetros que podamos aplicar en el futuro. Bien. En este caso, la red neuronal se entrena para que pueda aprender de los datos históricos,
con el objetivo de que posteriormente pueda utilizar ese conocimiento para predecir datos futuros. Entonces, el modelo se entrena sobre la serie destinada al entrenamiento y se contrasta el resultado también en el periodo de validación. Las redes neuronales o las redes neuronales convolucionales se entrenan utilizando un proceso de optimización estocástico en el cual los parámetros de la red, que son los pesos de las características de la red, son ajustados aleatoriamente en cada una de las pasadas de la red y en cada uno de los epochs, ¿no? Entonces, el objetivo principal es aumentar la exactitud del modelo y reducir la pérdida a través de este proceso de optimización. Aquí se puede ver la evolución de la exactitud y la evolución de la pérdida de este modelo en los periodos de entrenamiento y validación tras realizar pues, diferentes pasadas o diferentes epochs. La exactitud o lo que sería accuracy representa el porcentaje de predicciones correctas hechas por el modelo y, sin embargo, la pérdida o loss puede verse como el diferencial entre los valores reales y los valores predichos por el modelo. Lógicamente, cuanto mayor sea la pérdida, mayores serán los errores cometidos en los datos, ¿no? Peor predicción tendrá el modelo. Bien, y este sería otro tipo de modelos que se podrían crear utilizando una aproximación basada en minería de datos. Hemos visto dos, hemos visto la basada en arbitraje estadístico y esta, que está basada en análisis de sentimiento. Vale, nos falta la última parte en la que vamos a ver, sí, aquí lo tenemos, cómo vamos a ver una vez que la red está entrenada, vamos a testear. Entonces, vamos a ver los dos últimos pasos que son el testeo y la evaluación de la red. Entonces, lo que hacemos aquí es aplicar el modelo sobre las series de datos de validación y test y se analizan los resultados. Aquí se analizan métricas tales como la exactitud, la precisión, F1, matriz de confusiones, etc. Sin entrar en mucho detalle, básicamente el objetivo es obtener información sobre el comportamiento de la red al aplicarla en datos nuevos. ¿Y cuál es la desviación entre los resultados del modelo en el periodo de test respecto a los resultados que tiene la red en periodos anteriores, como son el periodo de entrenamiento y el periodo de validación? Bien, y ahora sí, este es, como decía antes, me había adelantado, este es otro de los modelos que se puede diseñar utilizando minería de datos, ¿no? Hemos visto dos, el primero sería basado en arbitraje estadístico, este otro sería para el análisis de sentimiento. Bien, la cuestión es, aquí ahora a través de esta diapositiva se muestra la arquitectura de un sistema automático de trading. Y la cuestión es la siguiente. Si decidimos diseñar un sistema completo basado en minería de datos, la cuestión es cuál es el proceso de automatización que vamos a seguir. Digamos que cuando nosotros desarrollamos los sistemas basados en modelos y utilizamos plataformas como podría ser NinjaTrader, Multicharts o otra plataforma que tenga la automatización, es tan sencillo como simplemente darle un botón y digamos que podemos automatizar directamente las estrategias, ¿no? La cuestión es, cuando nosotros estamos utilizando un enfoque de data mining y estamos utilizando, por ejemplo, Python o otro lenguaje de programación para realizar todo el análisis de construcción, ¿cómo automatizamos la estrategia? Bien, pues aquí mostramos la arquitectura de lo que sería un sistema automático de trading. En este caso, esto sería prácticamente una radiografía de internamente cómo funcionaría una plataforma como NinjaTrader o como Multicharts, TradeStation, etc. Digamos que aquí tenemos la arquitectura, se divide en tres grandes bloques. En el primer bloque tenemos el bloque del exchange, tenemos el bloque del servidor y la aplicación. Entonces, lo que hacemos aquí es, necesitamos construir una arquitectura en la cual vamos a obtener datos del exchange. Dichos datos van a estar almacenados en el servidor. Una vez que tengamos estos datos almacenados en el servidor en una base de datos, también va a estar frecuentemente actualizada, conectada al exchange continuamente. Vamos a construir un módulo para procesar el algoritmo que genera las señales de compra y venta de la estrategia y posteriormente, una vez que tenemos las señales generadas, digamos que las señales pasan a través del Order Manager
que sería el gestor de órdenes, y a través del Risk Management System. ¿Vale? Entonces, esta sería la arquitectura necesaria que necesitaríamos en el Exchange y la arquitectura necesaria que necesitaríamos en el servidor. Y posteriormente, por último, necesitaríamos construir la aplicación, en la cual, desde la aplicación, pues vamos a poder monitorizar, por ejemplo, cuál es el beneficio o la pérdida que tiene cada una de las posiciones abiertas por el sistema. Vamos a poder monitorizar las órdenes ejecutadas. Vamos a poder modificar, por ejemplo, los parámetros de la estrategia, etc. Esto sería, digamos, la arquitectura de un sistema de trading partiendo desde cero. Entonces, fijaros que, claro, digamos que el proceso de automatización, la complejidad es completamente, es un salto bestial entre una aproximación y otra. Mientras que con NinjaTrader u otra plataforma simplemente tenemos que darle al botón para automatizar. En este caso necesitamos construir toda la arquitectura para poder automatizar las órdenes. Bien, ¿qué tipo de tecnologías se emplean en el diseño de sistemas basados en minería de datos? Aquí he puesto 4, he marcado 4. Aquí tenemos, la primera de ellas sería, la primera tecnología es Python. Python es un lenguaje de programación multiplataforma, es de código abierto y es fácil de aprender y también de utilizar. Probablemente si comparamos Python con otros lenguajes de programación, como puede ser, no sé, por ejemplo, JavaScript o C#, por ejemplo, pues probablemente sea uno de los más fáciles del listado, ¿no? Python permite programar y evaluar modelos de trading con relativa facilidad utilizando librerías de funciones. Y en Python, pues bueno, tenemos un sinfín de librerías. Tenemos librerías para la computación numérica, para machine learning, visualización de datos, etc. Por ejemplo, NumPy es una librería que sirve para computación numérica, scikit-learn para machine learning, aprendizaje de máquina, Keras para deep learning. Y luego tenemos estadísticas específicas, tenemos librerías específicas que nos pueden servir para evaluar, pues, por ejemplo, estrategias de trading. Aquí he marcado 2, he puesto 2, QuantStats. QuantStats es probablemente para mí es probablemente una de las mejores librerías para evaluar portfolios de estrategias, ofrece unos informes súper detallados. Y otra, por ejemplo, otra librería es PyFolio. Python probablemente es el lenguaje más demandado en la industria a día de hoy. Probablemente es el lenguaje con diferencia que más se demanda. Otra de las opciones que tenemos disponibles también para trabajar desarrollando estrategias basadas en minería de datos es MATLAB. En este caso, MATLAB es una plataforma comercial que es de cómputo numérico y centrada en el análisis de datos. Vale, MATLAB tiene una diferencia respecto a Python y es que, bueno, tiene varias, pero una de ellas es que internamente ya ofrece un entorno gráfico para la programación y para la visualización de los resultados, ¿no? Y una de las máximas de MATLAB es que el equipo se centra en la rapidez de la plataforma, de las funciones, y también en la precisión de los resultados de las funciones. Y esa es una de las principales diferencias que se pueden encontrar respecto a Python, ¿no? Dado que Python es de código abierto, digamos que podemos encontrar librerías desarrolladas pues, por distintos desarrolladores. Y es posible que incluso algunas de esas librerías tengan datos de cálculo incorrectos. Es algo habitual. A veces que te pones a trabajar con una librería en concreto y encuentras fallos en la creación de las fórmulas, por ejemplo, o cosas así. Entonces, la parte positiva es que MATLAB, al ser un software, una plataforma comercial, lógicamente se centra en que los resultados sean correctos, ¿vale? Digamos que hay un equipo específico para verificar y que trabaja porque esos resultados sean correctos. Eso no es algo que ocurra en Python. Bien, tenemos en MATLAB tenemos, pues, bueno, tenemos un montón de librerías también para el análisis de las series temporales, para Machine Learning, Deep Learning, etc. Luego también tiene una serie de funciones que vienen integradas dentro de la plataforma para el trading algorítmico, que se pueden utilizar. Tiene accesos de datos para mercado, se pueden acceder a noticias de redes sociales para desarrollar sistemas basados en análisis de sentimiento, en redes sociales como Twitter, por ejemplo. Y luego tiene algunas funciones también para la implementación de los algoritmos, para las ejecuciones.
son dos de las tecnologías normalmente más demandadas en la industria. La tercera es R también. R es un lenguaje de programación de código abierto que se utiliza principalmente para el análisis estadísticos y de procesamiento de datos. La síntesis es más compleja que en Python y MATLAB, es más complejo. Y al igual que en los casos anteriores, consta de muchas librerías y funcionalidades. Probablemente uno de los fuertes de R es que destaca por las herramientas que tiene para obtener informes detallados de la información que se analiza. Y otro de los puntos fuertes también es que tiene alto soporte comunitario. Al ser de código abierto ocurre un poquito lo mismo que con Python, que hay bastante información y bastante soporte comunitario. Bien, la última tecnología que he puesto aquí es Microsoft Excel. Bien, lógicamente es en otro nivel. Digamos que aquí bajamos un poquito el listón. Esta es una aplicación comercial utilizada para cálculos matriciales, seguramente todos ya la conocéis, y permite realizar test estadísticos, visualización de datos, etc. La cuestión es que una de las partes positivas que tiene Excel es que no requiere conocimientos de programación, sino que se pueden utilizar directamente las funciones estadísticas, se pueden utilizar funciones de visualización, etc. Incluso tiene funcionalidades para Machine Learning, para hacer cosas sencillas de Machine Learning, se pueden hacer a través de Excel, y la parte positiva es que no requiere conocimientos de programación. Otra de las partes fuertes de Excel, que a mí personalmente me gusta, es la gestión, la creación y gestión de las macros, que permite automatizar los procesos a través de Excel, ¿no? Es algo con lo que llevo muchos años trabajando y la verdad que facilita mucho las cosas a la hora de analizar datos o automatizar procesos. Bien, por supuesto, se puede programar también en Visual Basic y con conocimientos de programación se puede trabajar también con ella, ¿no? Hay también otras plataformas específicas, otras tecnologías que se pueden utilizar para el análisis de datos. En la mayoría de los casos son más genéricas. En este caso me he querido centrar con estas porque son más podrían permitir más el diseño de sistemas basados en minería de datos para sistemas. Bien, y por último, en esta diapositiva, he hecho aquí una pequeña comparativa entre el diseño de sistemas basados en modelos y el diseño de sistemas basados en minería de datos. Y aquí tenemos pues una serie de características, ¿no? Para el diseño de sistemas, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas anomalías cuando utilizamos un enfoque de diseño de sistemas basado en modelos, digamos que es limitada. Sin embargo, cuando utilizamos un enfoque basado en minería de datos, pues no tiene límites. En cuanto a la complejidad en el diseño de sistemas, cuando trabajamos con modelos es baja, digamos que es relativamente sencillo desarrollar las estrategias y cuando utilizamos una minería de datos, la complejidad, digamos que es más alta. Requiere la integración de diferentes librerías, requiere normalmente conocimientos un poquito más avanzados de programación. Y justamente eso es lo que se explica abajo. El nivel de programación para los modelos es bajo y, sin embargo, para la minería de datos es más alto. En cuanto a la versatilidad en el diseño de sistemas, bien, aquí estamos limitados a lo que nos permite hacer la plataforma. Entonces, para los modelos es bajita y para cuando utilizamos un enfoque basado en minería de datos, pues es muy alta. Prácticamente podemos hacer pues lo que nos planteemos, ¿no? Probabilidades de cometer errores en el diseño. Este punto es importante. Normalmente plataformas como puede ser Multicharts, por ejemplo, TradeStation, NinjaTrader, a menudo impiden que se cometan errores en el diseño de las estrategias, ¿no? Aunque sí es cierto que es posible todavía cometerlos, vienen con una serie de funcionalidades u opciones o restricciones que impiden que se cometan muchos errores en el diseño. Con lo cual, cuando se trabaja con modelos es más baja. Y sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando un enfoque basado en minería de datos en el que tenemos que diseñar los sistemas nosotros, tenemos que evaluarlos nosotros, tenemos que automatizarlos nosotros, la probabilidad de cometer errores es más alta. Cuando trabajamos con modelos, la necesidad de construir un backtester propio no es necesario, porque ya viene integrado dentro de la propia plataforma que vayamos a utilizar. Y si queremos utilizar un enfoque basado en minería de datos, necesitamos un backtester, necesitamos normalmente crearlo nosotros.
En cuanto a la personalización del backtester, si necesitamos añadir estadísticos nuevos, comparaciones con el benchmark, por ejemplo, o lo que sea, pues normalmente cuando estamos utilizando una plataforma es limitada. Y sin embargo, cuando utilizamos un enfoque basado en minería de datos, que nosotros estamos creando todo el modelo, pues lógicamente no tiene límites, ¿no? Se puede personalizar. Aquí he puesto una cosa importante también, que es el riesgo de cometer look ahead bias. Que esto es, básicamente es la restricción que tienen muchas plataformas de trading a la hora de diseñar sistemas y que puedas utilizar los datos de mañana, por ejemplo. Entonces, cuando se utilizan, claro, esto lógicamente es un error grave, pero muchas plataformas de diseño de sistemas basadas en modelos ya vienen con reglas predefinidas para que no se puedan cometer este tipo de errores. Y sin embargo, cuando se utiliza un enfoque basado en minería de datos en el que tenemos que construir nuestro propio backtester, etcétera, es más fácil cometer este tipo de errores y tener este tipo de riesgo. En cuanto al riesgo de curve fitting, bien, cuando trabajamos con modelos es bajito y sin embargo cuando trabajamos con un enfoque basado en minería de datos, especialmente si empezamos a trabajar con modelos de deep learning o machine learning, empezamos a mezclar un montón de features, normalmente pues, el riesgo de cometer curve fitting es mucho más alto, ¿no? El proceso de automatización de estrategias cuando se utilizan modelos es un proceso sencillo. Como hemos visto, normalmente simplemente hay que darle a un botón, digamos, para automatizar las estrategias a través de las plataformas, y cuando utilizamos un enfoque basado en minería de datos necesitamos construir toda la arquitectura, lo cual lo convierte en una tarea más compleja. Por último, en cuanto al riesgo operacional, digamos, se entienda por riesgo operacional el riesgo que tiene la estrategia de cometer errores en el envío de órdenes al mercado. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un riesgo operacional, es, digamos, que el algoritmo se vuelve loco, digamos, y en vez de enviar una orden al mercado, en vez de ejecutar una orden al mercado, digamos que hay un error en los cálculos y envía 16 órdenes seguidas, ¿no? Bien, pues eso es lo que se conoce como riesgo operacional. Cuando se trabaja con modelos y se trabaja con plataformas como TradeStation, Multicharts, NinjaTrader, este tipo de plataformas ya vienen con un módulo integrado en el propio diseño de las plataformas para evitar el riesgo operacional, y sin embargo, cuando se trabaja con minería de datos, pues es algo que cuando necesitamos construir la arquitectura completa, es algo en lo que necesitamos tener en cuenta a la hora de construirlo. Y esta sería un poquito la presentación. Espero que os haya gustado. No sé si hay alguna duda. No sé si puedo ver el foro. Sí, Carlos Puig pregunta si las redes neuronales simples tipo perceptrón de una capa podrían ser eficientes. Digamos que las redes neuronales convolucionales generalmente demuestran que son más eficaces a la hora de construir modelos basados en el análisis de sentimiento. Normalmente tienen más capas, alrededor de entre 5 y 7 capas generalmente suelen tener. Hay otra pregunta. ¿Qué ventajas tendría entonces realizar minería de datos para un sistema? Bien, la ventaja que tiene utilizar un enfoque basado en minería de datos es, vamos a volver atrás, fijaros, en este caso, por ejemplo, cuando utilizamos el enfoque basado en minería de datos, lo que hacemos es hacemos un análisis exhaustivo de la serie temporal con el objetivo de encontrar ineficiencias o anomalías que posteriormente podamos utilizar en el desarrollo de nuestro modelo de trading. Es decir, cuando nosotros intentamos directamente aplicar un modelo sobre una serie temporal, digamos que estamos dando palos de ciego, porque no sabemos exactamente cuáles son las características de esa serie temporal, puede funcionar o puede no funcionar, pero cuando utilizamos directamente, cuando utilizamos el enfoque basado en minería de datos, lo que estamos haciendo es conocer las propiedades del activo. Sabemos que este activo, por ejemplo, tiene un comportamiento de reversión a la media, y con lo cual lo que vamos a hacer va a ser diseñar un modelo
para aprovechar el comportamiento que tiene este activo específico, ¿vale? Digamos que el enfoque es completamente diferente. Minería de datos, utilizando este enfoque, podemos descubrir anomalías, básicamente, que luego vamos a poder utilizar en la generación de nuevos modelos. Es algo que no vamos a poder hacer si directamente intentamos aplicar los modelos sobre las series temporales directamente. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, básicamente consiste en ir añadiendo capas, digamos. En la construcción de la red temporal, de la red neuronal, digamos que se irían añadiendo capas y comprobando cuál es la precisión que tiene la red a medida que vamos añadiendo diferentes capas hasta que encontremos un número de capas que ofrezca unos resultados óptimos, digamos. Ese sería el proceso habitual. Aditivo, normalmente. No sé si... Con algoritmos de tipo de convolucionales tampoco se podría estudiar, por ejemplo, gráficos o formas de detectar señales gráficas. Se utilizan normalmente para el reconocimiento de imágenes, pero aún no se utilizan en la industria para el reconocimiento de patrones de tipo, si es a lo que te refieres. Aún no. Se utilizan para reconocimiento de imágenes y para el procesamiento de textos, pero aún no para la localización de patrones. Pensando eso, que fuera un trader más acertado y que viera más cosas que los ojos de una persona. Sí. Vale, gracias. Sí, nada. Bien, digamos que ¿Sí? a la... Sí, perdón. Sí, ¿se me oye para preguntar? Sí, se escucha, se escucha. David, bueno, al principio, antes de todo, muy interesante la charla. La verdad, muchas gracias. era una duda, yo le sigo de hace tiempo, era una duda que se me había planteado al principio de la disertación. Ha hablado sobre el tema de basado en modelo en minería de datos y basado en modelo ha puesto el ejemplo de el momentum, ¿no? Ha dicho que era eficaz pero no muy eficiente. Mi pregunta era un poco... No es, o sea, digamos que el enfoque cuando desarrollamos un sistema y utilizamos el enfoque basado en modelos, esa aproximación puede ser eficaz porque podemos localizar un modelo que se ajuste a la serie temporal, pero sin embargo no es eficiente en el sentido de que lo que estamos haciendo es aplicar modelos sin conocer cuáles son las propiedades estadísticas de la serie temporal. A ese aspecto me refería. Es decir, no que las estrategias de momento no sean eficientes, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos. Vale, que en ese sentido lo había interpretado mal. Nada. Pero cuando se analiza ese modelo con datos reales, sí se ve si es eficiente, ¿no? Sí se sacan datos estadísticos de la serie, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, tienes toda la razón. Exacto. Por eso es por lo que comento en la diapositiva que es eficaz, pero no eficiente. Me refiero, cuando utilizamos una aproximación basada en modelos, nosotros, por ejemplo, no sabemos si la serie tiene un comportamiento antitendencial o si tiene un comportamiento tendencial, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es probar diferentes modelos para ver directamente, para analizar cuál es el comportamiento de esos modelos y ver si realmente la serie temporal se ajusta a las teorías económicas que subyacen en esos modelos. Pero digamos que el enfoque es, digamos que al no conocer cuáles son las propiedades estadísticas que tiene la serie, es como una aproximación en la cual vamos a ir dando palos de ciego, vamos a ir probando diferentes modelos hasta que encontremos aquellos modelos que funcionan bien. ¿Es eficaz? Porque al final, si probamos muchos modelos, vamos a encontrar aquellos modelos que funcionan bien sobre esa serie temporal, pero es ineficiente en el aspecto de que si previamente hacemos un análisis exhaustivo de la serie temporal y descubrimos cuáles son las propiedades estadísticas de esa serie,
posteriormente vamos a poder reducir muchísimo el número de modelos que nos va a interesar aplicar directamente sobre esa serie temporal. A eso es a lo que me refiero. Vale, gracias, ahora lo he entendido. Nada, nada. Sí, para desarrollar sistemas basados en minería de datos se pueden utilizar perfectamente, PCs comunes se pueden utilizar a día de hoy, digamos que vienen con el hardware requerido directamente para desarrollar este tipo de sistemas. No sé si alguien tendría ¿a alguien le gustaría comentar también o compartir sus experiencias en cuanto al desarrollo de sistemas? No sé si alguien tiene también experiencia en la construcción de lo que sería toda la arquitectura para desarrollar un sistema basado en minería de datos y la automatización, o si os gustaría compartir alguna experiencia que tengáis con plataformas específicas o lo que sea, todo lo que sea compartir sería positivo. Sí, bueno, si nadie se anima, yo voy a hacer una pequeña puntualización. Yo hace poco he estado un poco pues, jugueteando, ¿no?, con Python. Sí. Y bueno, en el sentido más que utilizarlo con minería de datos, sí he utilizado Python para sacar, por ejemplo, datos fundamentales de distintas acciones, por ejemplo, y intentarlo factorizar en función de distintas métricas que extrae de los datos fundamentales y factorizarlo y a través de algoritmos, por ejemplo, de PCA, intentar sacar pues, qué factores como el momentum o el low volatility o la quality pudieran ser interesantes y cómo se podrían combinar, y en base a eso pues intentar sacar algún modelo que haga un score de acciones determinadas y que pudiera, algo que también yo lo tomé un poco de Ignacio Villalonga, que está muy metido también en ese tema y que también ha dado alguna charla, y un poco los pinitos en Python. Lo que pasa es que es difícil un poco el tema de hacer la implementación con hacer los bastes y poder incluso poderlo llevar a automatizar totalmente. Claro, por eso me parecía interesante también mostrar justamente esta diapositiva, porque es algo que me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura o cuál es el proceso de automatización que tiene automatizar un sistema de este tipo? Claro, cuando trabajamos en Python, digamos que estamos por nuestra cuenta, ¿no? En el caso que queramos automatizar, ahí lo llevamos, necesitamos construir la arquitectura nosotros. Sí que es verdad que luego hay opciones a través de las cuales esta arquitectura se puede simplificar, pero en general, si queremos construirlo todo desde cero, esto sería como lo tendríamos que hacer. Sí, sí. Por supuesto, es más complejo que utilizar una aproximación basada en modelos a través de una plataforma convencional, pero por supuesto estás aplicando test estadísticos o estás utilizando el principal component analysis, por ejemplo, que sería inviable utilizarlo a través de una plataforma como NinjaTrader, por ejemplo, Multicharts, está claro. El potencial es completamente diferente. Sí, sí. Es súper interesante también lo que comentas. Sí, lo que pasa es que son más de medio plazo y entonces a lo mejor semiautomáticos. Es una ejecución manual, pero lo que es el backtest y todo lo que es anterior, pues sí se puede hacer automática, aunque la ejecución manual. Genial. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia o hacer alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye por fin? Sí, sí, se te escucha. Hola, Andrés. Bueno, aprovecho a saludaros a todos. La verdad es que ha sido un caos. He tenido una tarde en la que he estado configurando y reconfigurando el micrófono a ver si conseguía decir algo, y ahora por fin a última hora parece que me funciona. Nada, me ha parecido estupendo. Afortunadamente el audio lo tenía bien conectado y
y el nivel de la ponencia pues me ha parecido extraordinario. Además, confieso humildemente que he aprendido un montón de cosas, como por ejemplo la programación en lenguaje natural para identificar determinados sentimientos de mercado, determinadas tendencias en función de palabras claves, que era un tema que no conocía mucho porque jamás he programado estrategias de esa manera y me ha parecido interesantísimo y con mucho potencial. En cuanto a experiencia, bueno, pues hay una cuestión que es metodológica y una cuestión que es práctica. Entiendo que el uso de Python con fines de investigación está extraordinariamente bien, es una plataforma consolidada, gratuita, un lenguaje de programación sencillo, pero si queremos aplicar el data mining directamente al desarrollo de código para sistemas, para diferentes plataformas, bueno, ya tenemos algunas plataformas de programación genética. Estaba pensando en Strategic One, que es la que más he utilizado y en la que más a fondo he generado estrategias y tal y cual, que buena parte del proceso te lo hacen. A partir de unas series van buscando combinaciones de reglas. Esas combinaciones de reglas son transcritas automáticamente al lenguaje de una determinada plataforma. Tienen pues como media docena de plataformas. Se evalúan, se pueden hacer evaluaciones bastante sofisticadas y tal y cual, y la ventaja es que una vez que tienes una base de datos con un montón de estrategias prometedoras, directamente puedes exportar el código a la plataforma que quieras y ya lo tienes funcionando en tu plataforma favorita. Entonces, yo diferenciaría los dos planos. Lo que es el plano de la investigación, que con estos lenguajes de programación me parece extraordinario, y lo que es el enfoque directo y sencillo enfocado al data mining para generar código directamente, de forma automatizada. Y para eso estas plataformas me parecen bastante buenas. Sí, sí, sin duda, sin duda. La parte positiva es que también incluso puedes meter parte de código de tus estrategias para mejorarlas. Puedes incluir lógica, Exacto, por ejemplo, y a través de, a través de procesos genéticos puedes construir nuevas reglas y luego exportarlo todo para implementarlo en una plataforma específica, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí. Yo quizá la única dificultad que veo, y lo he estado investigando bastante, lo vamos a ver en mi ponencia del miércoles, es en cuanto a la extracción de series de calidad, porque claro, los datos de sentimiento de mercado, los datos de opiniones de los analistas, etcétera, etcétera, si quieres que sean útiles, tienes que serializarlos, tienes que construir series temporales de X años para luego hacer un backtest y tal. Y no suelen ser datos de uso común, al menos tan común como los datos de precios, y cuesta bastante encontrar datos de calidad y encontrar buenas bases de datos de muchos años. Sí, cierto. Entonces quizá este sea un poco el talón de Aquiles de este tipo de análisis. Sí, cierto, así es. Sí. La parte de las bases de datos es probablemente el tema más complicado. Otra opción es ir construyendo tú mismo las bases de datos, pero es complejo. ¿Más cuestiones que queráis? Bueno, pues parece que ya no hay más cuestiones. Así que ahí lo dejamos. Como dice Andrés, el miércoles que viene estará él también presentando en una charla que también promete ser muy, muy interesante. Nada, genial. La de David ha sido súper interesante, así que he puesto el listón muy, muy, muy alto, la verdad. Así que bueno, nada, os espero a todos y ya debatiremos la semana que viene sobre los temas que planteé en mi ponencia, que va fundamentalmente sobre la creación de portfolios utilizando datos fundamentales, series de datos fundamentales que a veces, como decía antes, no son fáciles de conseguir. Exactamente, sí. Pues sí. Nada, muchas gracias por tus palabras, Andrés, y muchas gracias a todos también por asistir. Muchas gracias. Venga, pues nada, un abrazo a todos. Nos vemos, hasta luego. Vale, un abrazo, gracias a todos.